completo, he hecho un resumen y, bueno, tenéis mi contacto. Gracias. Pues muchísimas gracias, Belén, por la presentación de este estudio, que sin duda es muy interesante, aunque también preocupante, ¿no? Como decías, un poco inquietante incluso. Pues damos paso a Fabián Cardel. ¿Lo dejamos? Puesto aquí. Con la presentación Riesgos en las redes sociales para la salud mental infanto-juvenil. Bueno, muchas gracias, Laura. Quiero dar las gracias también a Lucía por la invitación y quiero dar las gracias a la cátedra por crear un espacio como este. Fijaos que cuanto más formados estemos los profesionales que estamos alrededor de los adolescentes en estos temas, más protegidos estarán los adolescentes. O sea que me parece que es un tema lo suficientemente importante. A mí siempre me gusta empezar estas charlas hablando del alcance que tiene la tecnología en nuestras vidas y en la psicología del menor. Y vamos a empezar por aquí. Ahora mismo no entenderíamos nuestra vida sin la tecnología. La utilizamos para relacionarnos, la utilizamos para trabajar, la utilizamos a veces incluso para regularnos. Pero esto no siempre fue así. En 2004 fue cuando empieza Facebook. Facebook tiene a día de hoy 3.000 millones de usuarios activos en esa red. En 2010 surge Instagram con 2.000 millones de usuarios activos a día de hoy en esa red. 2016, TikTok. Más de la mitad de la población mundial es usuaria de una red social, ¿vale? Y fijaos que todo esto comenzó a partir de 2007 con la aparición del smartphone. Fue un cambio social cualitativo. Ahí se inició todo. Todas las aplicaciones las tenemos en la palma de la mano. Fotografía, mensajería, videojuegos, todo en la palma de la mano. Todo lo que hasta hacía poco se asociaba a una adicción tecnológica, lo tenemos en la misma plataforma. Compras online, juegos de azar online, videojuegos, redes sociales, todo en la misma plataforma. Por lo tanto, es una plataforma potencialmente adictiva y no es un juguete para regalar así, como veremos a continuación. Este punto lo tenemos que tener muy presentes. Para los jóvenes es una fuente inagotable de refuerzos y su uso es cada vez mayor. Y ha cambiado también la forma en la que se relacionan, como comentaba Laura antes en este estudio. A mí una de las cosas que me llamaba la atención cuando empecé a trabajar con adolescentes, ahora no llama tanto la atención, pero me acuerdo que les comentaba, bueno, ¿y este fin de semana qué vas a hacer? Y guau, he quedado a jugar con todos mis amigos, vamos a jugar a videojuegos, y ostras, qué plan más chulo, ¿no? ¿Y en casa de quién habéis quedado? Ah, no, cada uno en su casa. ¿No? Esto ahora ya no llama tanto la atención. Cuando yo empecé a trabajar sí que me llamaba mucho la atención. Os cuento otro caso de un paciente mío que me comentaba que los papás le decían que tenía que cargar el móvil fuera del cuarto por las noches. Y el chico le generaba tal ansiedad el tema de que el móvil pudiera no estar cargándose, que lo que sucedía es que no dormía en toda la noche. Y fijaos que esto tiene cierto sentido. Al final, sus relaciones, su mundo social, la forma de regularse, en muchos casos está en el móvil. Para muchos adolescentes el móvil es la forma de adaptarse a un mundo que a veces les sobrepasa. Y muchos papás lo que hacen es quitarles el móvil, pues a veces un poquito sin ton ni son, y eso les genera unos niveles de ansiedad y de estrés brutal. Tenemos que entender que para muchos adolescentes el mundo virtual es su mundo real. Y lo que sucede es que, claro, esto lo que conlleva es que cada vez tiene un uso mayor, ¿no? en los adolescentes. Fijaos, os pongo una cita aquí de Enrique Echeburúa que dice que cualquier inclinación desmedida hacia alguna actividad puede desembocar en una adicción, exista o no exista sustancia de por medio. Y fijaos, hablando de adicciones, en nuestro país, España es el país europeo con mayor tasa de adicción al móvil en adolescentes. Y llevamos encabezando este ranking desde hace casi una década. Y somos el 6º país en población general en adicción al móvil. O sea que la magnitud es muy, muy grande. Como comentaba Belén en el estudio, que yo lo utilizo mucho para las ponencias porque me parece muy potente, es ridículo el número de jóvenes que no tienen una red social. Es ridículo. El porcentaje de jóvenes que no tienen una red social es casi inexistente. Y más de
y 2 de cada 3 tienen más de un perfil para mostrar en casa. Siempre me gusta puntualizar que el problema no son las redes, no es que las redes sean peligrosas, las redes de hecho pueden ayudar en muchos ámbitos, pero la clave y donde tenemos que poner el foco es en la enseñanza de un uso adecuado de estas aplicaciones para niños y adolescentes. Lo que pasa es que para poder enseñar tenemos que conocer nosotros, tenemos que conocer, ¿no? Y conocer, entre otras cosas, también las consecuencias que tienen estas redes en los chavales, ¿no? Y las chavalas. Fijaos esta frase: solo Dios sabe lo que las redes sociales están haciendo con el cerebro de los niños. No lo digo yo, lo dice Tim Parker, primer presidente de Facebook en 2018. Él, conocedor de cómo funcionan los circuitos de retroalimentación de dopamina que están debajo de muchas de estas redes, comentaba esto en 2018. O sea que os podéis imaginar. Bueno, hablando de consecuencias, hay un montón de consecuencias del abuso tecnológico, pero yo me he querido detener en 5, que me parecen muy relevantes. La primera es la disminución de las habilidades sociales. A mí, fijaos, hace algunos años, si un chico, un joven, tenía una discusión fuerte con un amigo y se había pasado, a él le tocaba volver a llamar a ese amigo, que bajara ahí por la tarde a jugar, mirarle a los ojos, decirle: oye, lo siento, discúlpame, me he equivocado, ¿me perdonas? Aguantar unos segunditos esa mirada, que a veces es un poquito ahí intenso, para ver qué es lo que decía. Hoy en día, los jóvenes, no quiero generalizar, pero muchos jóvenes, adolescentes, lo que hacen es que mientras juegan una partida de videojuegos, dicen: ostras, es verdad que me pasé con este amigo. Y entonces cogen el móvil y dicen: oye, tío, lo siento. Y siguen jugando al videojuego, ¿no? Esto es una diferencia muy grande a nivel de habilidades sociales, ¿verdad? Hay un cambio. Es un tema bastante complejo y a mí me parece muy interesante. Hay muchos adolescentes que hoy día no llaman por teléfono, que solo utilizan el WhatsApp para poderse comunicar y que de hecho lo consideran como una falta de respeto llamar por teléfono, ¿no? Y esto es muy llamativo. Nos habla de desaprender ciertas habilidades que yo creo que son muy básicas. Por otro lado, quiero poner el punto también en el tema de la atención. Como consecuencia, hay una dificultad atencional importante. Seguro que los que convivís con adolescentes y no tan adolescentes habréis visto que muchos de ellos, cuando ven una película, no pueden estar sin ver la película sin que a la vez estén como tarea secundaria con el móvil. Se distraen con mucha facilidad. Y esto es una realidad. Pasa, por ejemplo, también con un partido de fútbol. Los adolescentes no son capaces de seguir un partido de fútbol de 90 minutos. Y eso, el fútbol va a desaparecer si sigue de esta manera, estoy convencido. Y tiene mucho que ver con esto, Hay muchos adolescentes que lo que hacen es que las series se la ponen a velocidad por 2 para poder mantener la atención. Estos son consecuencias muy graves a la hora de adaptarse al mundo. Cada vez hay más estudios que relacionan la baja autoestima, la depresión y la ansiedad con el uso de redes sociales y concretamente con Instagram. Fijaos que los adolescentes están en una etapa evolutiva en la que tienen menor capacidad de juicio y menor capacidad para adelantar consecuencias y muchas veces les cuesta diferenciar entre lo que es real y lo que no es real en redes. Y a veces se comparan con esos cuerpos esculturales, con esas vidas perfectas, y esto tiene una repercusión importante en su autoestima. Insisto, todo esto es aplicable a adolescentes y a no tan adolescentes, también a jóvenes, incluso a adultos. Os quería resaltar también este otro punto, que es la tecnología como refugio ante las pequeñas dificultades o problemas cotidianos. Esto, los que trabajamos en la clínica con adolescentes, lo vemos un montón, y lo seguimos viendo a día de hoy. La pandemia fue un claro ejemplo. Fijaos en la pandemia, como muchas familias con el confinamiento tuvieron que estar en el mismo sitio, a veces tensionadas, y además la ansiedad que les generaba la propia pandemia, lo que hizo es que muchos chavales se refugiaran en la tecnología. Y esto a día de hoy todavía en clínica estamos viendo algunas de las consecuencias de este encerramiento en la tecnología. Yo tengo la sensación de que cada vez tienen menos estrategias de afrontamiento y casi que la única estrategia de afrontamiento que tienen en muchos casos es el uso de la tecnología. Por otra parte, quiero señalar como consecuencia la baja tolerancia a las emociones negativas, como el aburrimiento, la ansiedad, la frustración, la soledad.
Esto está muy relacionado con la inmediatez a la que están acostumbrados, a la que todos estamos acostumbrados, y con la incapacidad que tienen de demorar el refuerzo. Y a mí me parece un problema grave, porque las cosas realmente importantes en la vida, los logros realmente importantes, están relacionados con tolerar este tipo de emociones. Si yo quiero construir una relación de pareja sólida, estable, es que voy a tener que aprender a tolerar este tipo de emociones. Y lo mismo con cualquier proyecto a largo plazo que tenga, ¿verdad? Y fijaos, por último, os resalto ahí el aumento de las conductas de riesgo online. Decía Maite Garay-Gordóvil, experta en ciberbullying, en un estudio en 2020, que las adicciones tecnológicas conllevan una mayor probabilidad de tener conductas de riesgo que correlacionan con victimización online. Es decir, cuanto más consumo, más probabilidad de que cometa conductas de riesgo, más probabilidad de ser víctima. Y concretamente en ese estudio lo que decía Maite es que no es tan importante el tipo de conducta de riesgo que cometa, sino la cantidad de conductas de riesgo que cometa. ¿Vale? Y esto es muy importante de cara a poder trabajarlo con los adolescentes y con los papás. Vamos a hablar de los riesgos propiamente dichos. Aquí os he traído algunos de los que me parecen a mí más relevantes. Y he empezado con el tema de los retos virales. Y aquí quiero hacer una reflexión, quiero proponeros una reflexión, que es el avance rápido que tiene la tecnología. A veces que avanza tan rápido que nos cuesta a nosotros de asimilar y que cuesta de legislar también. Y además se da la circunstancia de que las generaciones más jóvenes conocen más acerca de este medio, de la tecnología, que las generaciones mayores, con lo cual es muy difícil proteger a una generación menor si no conocemos cuál es el medio en el que están, ¿no? Hay grandes vacíos legales hoy día en Internet. Yo muchas veces lo veo como si fuera el salvaje oeste. Me parece que todo vale y que a veces solo se legisla a base de desgracia. Muchas veces en estas ponencias lo que suelo hacer es recopilar información que me parece relevante y bueno, cada año se encuentra nueva información desgraciada, como esta de este chico italiano en 2022 que perdió la vida con un reto de asfixia. Y a partir, un chaval de 10 años, y a partir de esa situación el gobierno italiano decidió poner medidas mucho más restrictivas acerca de quién puede entrar en la plataforma TikTok y con qué edades. Pero tienen que pasar estas desgracias para que se puedan legislar, ¿no? A mí me parece algo bastante grave. O el caso de Archie, que fue muy famoso, también por un blackout challenge de asfixia. Pero fijaos que la magnitud es muy grande, porque en 2022 se alcanzaron casi las 100 fallecimientos de chicos por este tipo de retos. Es algo que a mí me parece de extrema gravedad. Los menores están muy desprotegidos. Yo he tenido directamente, un paciente mío estuvo en chaval de 13 años, en una aplicación de contactos en las que se sabía que había menores y contactaban con adultos, pero no se legislaba, ¿no? Entonces me parece de extrema gravedad. Hablando de la dificultad para legislar, os traigo las páginas ProAna y ProMía. Estas páginas son páginas que hacen apología a los trastornos de la conducta alimentaria, como si fueran dos amigas, Ana y Mía, anorexia y bulimia. En estas webs lo que hacen es que comparten trucos para vomitar sin ser vistas, o para poder, bueno, pues que los papás no les pillen. Hacen cosas tan peligrosas como la carrera de los kilos, es decir, a ver quién pierde más kilos en menos tiempo. Y también comparten fotografías en las que se refuerzan una imagen, pues una imagen de extrema delgadez y nada saludable, y en cambio cuando cogen algunos kilos se meten mucha caña. Fijaos que estas páginas, hasta el año pasado, Cataluña prohibió este tipo de páginas, pero ninguna otra comunidad autónoma las había prohibido hasta ese momento. Entonces, este es un punto en el que yo creo que también es interesante poner el foco. Quiero hablaros de ciberbullying, esto lo conocéis muy bien, es el acoso de un menor o grupo de menores a otro menor mediante medios digitales, pero en este caso quiero poner el foco en dos diferencias fundamentales con el bullying tradicional. Uno, la viralidad, y otro, la violencia invasiva. Viralidad en cuanto a que alcanza a muchísimas más personas y se queda durante muchísimo más tiempo en la red. Y violencia invasiva porque el chaval o la chavala no está a gusto, no está a salvo ni siquiera en su casa, le persigue hasta en su casa.
por el teléfono, por los teléfonos de los papás, el mail, todo esto. Y el ejemplo que os traigo aquí es el ejemplo de la semana pasada. No sé si habéis visto esta aplicación de inteligencia artificial que desnuda, entre comillas, a las adolescentes y que ha sucedido en este instituto con la gravedad que eso supone. Bueno, hablemos de sexting, ¿no? Sexting cada vez está más escuchado, yo creo que esto es algo positivo. El sexting consiste en enviar textos o imágenes insinuantes, eróticos o pornográficos. Y fijaos que es una práctica muy habitual entre adolescentes, que a veces se hace para ligar, pero a veces es como una muestra de afecto o como una broma. Como decíamos antes, es una población que tiene cierta dificultad para adelantar consecuencias debido a su grupo poblacional y a la parte evolutiva en la que están. Y entonces a veces no se dan cuenta que eso que mandan algunos amigos, novios, pues puede, al final es contenido que ya no son poseedores de ese contenido y se puede utilizar de cualquier manera. Y a veces les pueden llegar a extorsionar, que se conoce con el nombre de sextorsión. Vale, hablemos de cibersexo y pornografía. El tema más buscado en Internet es sexo. Como decía Belén, en el estudio el 35% de los adolescentes han entrado en páginas de pornografía. Este porcentaje se eleva a entre el 60 y el 80 en jóvenes de entre 18 y 25 años. Y esto tiene toda una serie de consecuencias, ¿no? Y consecuencias, a mi forma de ver, graves. Primera, hay una distorsión de la realidad sexual. Lo que plantea el porno no se parece en nada a la realidad. Y para personas que están definiendo su sexualidad puede ser muy confuso y a veces generar expectativas muy poco realistas en cuanto a frecuencia, duración, tipo de relaciones y demás. Y esto les provoca en muchas ocasiones baja autoestima, depresión, ansiedad. Es relativamente muchos complejos con el pene en los chicos, con los pechos en las chicas. Y fijaos que es frecuente ver adolescentes que a día de hoy consumen fármacos para el tratamiento de la disfunción eréctil para alcanzar esas proezas, entre comillas, que ven en el porno, que son absurdas, pero que lo están consumiendo. Esto quiere decir que es muy relevante para ellos, ¿no? Otro de los donde quiero poner el foco es en la propensión a las relaciones sexuales precoces. El consumo de pornografía hace que a veces tengan relaciones sexuales antes de que estén preparados. Y esto tiene también una serie de consecuencias. En primer lugar, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, incluso colocarles en situaciones peligrosas a muchos menores. Fijaos, yo os comento que me parece significativo un paciente que tuve que los papás alucinaban porque les pillaron unos mensajes en el que el chaval se comunicaba con otras personas en un lenguaje súper soez, nada propio del chaval. Es que te voy a hacer no sé qué, te voy a hacer... Bueno, en fin. Y luego en consulta, hablándole de algo tan básico como el preservativo, no sabía lo que era. O sea, sabía lo que era, no lo voy a decir aquí, no es elegante, pero sabía lo que era ciertas cosas y no sabía lo que era prácticamente no sabía lo que era un preservativo, cómo se usaba, ¿no? Entonces, ese desbalanceo a mí me parece muy peligroso. Y fijaos, quiero terminar con este apartado con la degradación de la mujer y las conductas agresivas como consecuencia. El 90% del contenido pornográfico es agresivo del hombre hacia la mujer. En 2010 hay un estudio de Hall que dice que existe una correlación directa entre las conductas agresivas, entre el consumo de pornografía y las conductas agresivas del hombre hacia la mujer. En una etapa en la que los adolescentes están definiendo su sexualidad, es fácil que algunos de ellos confundan y crean que este tipo de relaciones que propone el porno son las relaciones adecuadas y que les parezca bien que haya una relación así de poder entre el hombre y la mujer. Y algunos expertos hablan de que esto puede estar en la base del incremento de las violaciones grupales que están tan de moda hoy en día. Aquí quiero poner el punto, quiero relataros que hay un porcentaje muy alto de adolescentes que consumen pornografía, pero hay un porcentaje muy bajito de papás que hablan de sexo en casa. Si tratamos el sexo como un tabú en las casas, Internet va a ser el educador sexual de nuestros hijos, con lo que esto conlleva, ¿vale? Bueno, quiero hablaros de la plataforma OnlyFans.
esta plataforma que surgió como para actrices, actores que querían compartir contenido exclusivo con suscriptores que pagaban un precio. Y que en lo que se ha convertido es en una plataforma que se sube contenido sexual a cambio de dinero. Hay muchos adolescentes que acuden a esta plataforma como una vía fácil de conseguir dinero, con las puertas que puede llegar a abrir este tipo de prácticas. Y fijaos, hablamos por último del grooming, que lo conocéis todos. El grooming se produce cuando un adulto trata de engañar a un menor a través de Internet para ganarse su confianza con intención de obtener información, fotos o vídeos de situaciones sexuales o pornográficas e incluso llegar a chantajearle con ellas. En ocasiones es el paso previo al abuso sexual. Esta última parte os la voy a matizar porque no estoy del todo de acuerdo. Lo que sí que quiero deciros es que ha aumentado un 410% en los últimos años según datos de la Fundación ANAR, que es muy difícil detectar el grooming, tanto es así que hay algunas aplicaciones que han intentado identificar el tipo de conversaciones que tienen los groomers con los menores para poder prevenir, y no lo han conseguido porque se parece tanto a una relación entre amistades, o sea, entre dos personas que se conocen, que no lo han conseguido. Yo aquí sí que me gusta siempre poner el foco, y se lo digo a los papás, en la responsabilidad personal del menor. Si el menor no tiene conductas de riesgo online, tipo compartir cierto contenido, etcétera, etcétera, es muy difícil que el groomer pueda abusar de él, ¿vale? Y fijaos, os decía que no estoy del todo de acuerdo, que en ocasiones es el paso previo al abuso sexual, porque os pongo la situación de, imaginaos que el día de mañana, cuando vayáis a vuestros puestos de trabajo, cuando vayáis a vuestra clase, imaginaos que todas las personas con las que os cruzáis han visto un vídeo vuestro masturbándoos. Decidme si eso no es una violación de vuestra sexualidad. Decidme si eso no es un abuso sexual, ¿no? Lo que quiero transmitiros es que puede haber abuso sexual aunque no haya contacto físico. Y es lo que sucede en muchas de estas ocasiones. Y termino con esto, Laura. Termino con esto. A nivel de prevención solo hay dos ideas que quiero transmitiros. Lo primero es tratar de educar desde los primeros contactos en las nuevas tecnologías, en un uso adecuado, me parece que es prioritario. Fijaos que no tiene mucho sentido que si vosotros estáis enseñando a vuestro hijo a ir al cole solos, no tiene sentido que al cabo de un año le digáis, por cierto, que cuando vas a cruzar la carretera tienes que mirar a los dos lados, o que si alguien te dice que te subas en el coche, no te subas. Ha pasado un año, ¿qué sentido tiene hacer eso? Pues es que eso lo hacemos con la tecnología. Le damos el móvil y al cabo de un año queremos restringir. La mayor parte de los pacientes que vienen con esta problemática relacionada con nuevas tecnologías está relacionado con este punto. Y por último, y lo que me parece a mí más importante, es que hay que intentar dedicar tiempo a los adolescentes. Dedicar tiempo es igual a dedicar afecto, cariño, amor a tu hijo o al adolescente, y también te da la oportunidad de conocerle, escucharles y aprender de ellos. Hay muchos papás que me dicen, ya, pero es que las redes sociales son una chorrada, a mí no me interesan para nada TikTok, esto es aburridísimo. Y yo lo que les planteo a ellos es, ya, pero ¿y tu hijo te interesa? Porque a lo mejor, si tu hijo te interesa, merece la pena hacer un esfuerzo para tratar de conocerlas. Muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Fabián. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente ponencia, de la mano de Francisco Ferre. Si dejas, por favor. Nos va a presentar su ponencia, Centro ADCOM, una propuesta de prevención y tratamiento desde la sanidad pública. Pues buenas tardes a todos. Efectivamente, yo voy a hablar de una mirada muy distinta a la que hemos oído hasta ahora. Hemos estado